Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa en Candil Radio hablando de coaching. En esta ocasión tenemos a Juancho en el control y volvemos a repetir programa con nuestros queridos compañeros Mar Benzal y Miguel Ángel Pérez, terapeutas y bien conocidos ya por todos los oyentes. Yo soy María José Padilla, coach, y bueno, pretendemos a través de este programa intentar llegar a muchos conceptos que algunos de nosotros siempre tenemos interiormente ahí, yo creo que removiendo la reflexión, pero que no llegamos a alcanzar a veces el poder expresarlo, y a través de este programa intentamos desarrollar conceptos de crecimiento personal. Así que en esta ocasión se nos ha ocurrido hablar de la adolescencia, porque pensamos que es un proceso, un periodo de tiempo en el que, bueno, primero que todos lo hemos vivido ya, creo que hemos pasado por esa época, aunque algunos, es verdad, aunque algunos, buenas tardes Miguel Ángel, aunque algunos piensen que todavía la están viviendo a pesar de tener 50 años, ¿no? Ahora hablaremos si tiene edad o no tiene edad la adolescencia y cómo son esos procesos, ¿no? Cómo nos cambia la vida a partir de ese momento en el que uno, yo creo que después de la adolescencia llega a la madurez, ¿no? Bueno, no siempre. Empezamos a hablar del tema. ¿Qué opináis? Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entiendo que la adolescencia es esa fase que, como decía antes Miguel Ángel, no todo el mundo la supera, porque es esa lucha interna entre dejar de ser la persona que tus padres esperan de ti y empezar a ser tú mismo. Y no todo el mundo alcanza esa fase que significa hacerte responsable de ti mismo y hacerte adulto, ¿no? Entonces hay quien se queda viviendo eternamente esa adolescencia. Es una fase donde de alguna manera uno ha de renunciar a todo lo que esperan de ti para hacer introspección y saber cuáles son tus necesidades y qué esperas tú de ti, ¿no? Solo que claro, no es lo mismo tomar conciencia de eso cuando uno se siente querido por su familia que cuando estás viviendo una situación familiar bastante difícil, ¿no? Entonces eso ayuda o imposibilita muchísimo. Efectivamente, yo creo que sí es un periodo es como que nuestros padres nos han preparado hasta ese momento de la adolescencia, y llega el momento de decidir con qué me quedo de lo que ellos me han enseñado, que es lo que realmente es válido para seguir adelante, o de lo que ellos me han enseñado, esto lo dejo y esto intento recuperarlo o volver o crearlo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y ese acompañamiento que ahora hablaremos, porque creo que la adolescencia la podemos hablar desde el propio adolescente, pero también desde cómo lo vivimos los padres, esa adolescencia, ¿no? Pero sí que es un periodo de cojo y dejo, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, a mí lo primero que me gustaría aclarar, como nunca preparo los programas, nunca me preparo, se me va ocurriendo en tiempo real. Pero lo primero que quería decir sobre eso es de dónde viene qué es la adolescencia, ¿no? Definir eso bien, porque a la mayoría de las personas o de los padres con los que yo trabajo, incluso de los adolescentes, como que no entienden qué está pasando, ¿no? Los padres no entienden qué está pasando, los propios adolescentes no entienden qué le está pasando, y entonces tenemos que saber y entender qué es lo que pasa realmente, ¿no? Pues básicamente la adolescencia, siempre oímos decir que son ese periodo en el que empiezan ya las hormonas a revolucionar, ¿no? La edad del pavo, la edad del pavo. Las hormonas a revolucionar. Y es verdad, es que es literalmente así. Biológicamente la adolescencia es el periodo, como mamíferos que somos, en el que se producen una serie de químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que hacen que haya un cambio y un deseo de emigrar, de volar, de salir del nido, de la casa, ¿no? Y eso lo hacen los animales. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos porque educacionalmente, pues culturalmente, nos mantenemos mucho más tiempo, ahora ya hasta límites insospechados. Juancho sigue con sus padres, creo. y entonces esa es un poco la dinámica de lo que ocurre. Hay un rechazo hacia los padres, es natural que haya ese rechazo, y muchas veces desde el punto de vista del crecimiento personal queremos verlo como nuestros padres nos han enseñado esto, y ahora como que me vuelvo rebelde. No es que te vuelvas rebelde, es que hay un deseo químico de separarte, ¿no? De separarte de papá y de mamá. Es que no debemos olvidar que hace poco más de 100 años la edad media eran 40 años, que llegaba a 40 años era súper adulto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú tenías 15, 16 años, emigrabas, te ibas de tu casa, te casabas, incluso tenías hijos a una muy temprana edad, tenías tu trozo de tierra, así, cultivabas, y eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso, porque si no entiendes eso,
empiezas a darle vueltas a la cabeza de por qué ocurre esto, por qué mi hijo, hay muchas madres que se sienten victimistas, ¿no? Es decir, es que mi hijo me está haciendo la vida imposible, es que pues, no sé por qué se comporta así, es que no sé por qué ocurre esto, y es literalmente porque tiene una serie de químicos que dicen que haga eso. Y eso es muy difícil de evitar. Entonces, si empiezas a entenderlo y te preparas para eso, se puede llevar aceptablemente bien. Y sobre todo, muy importante, explicárselo al adolescente, ¿no? Que el adolescente sepa que esos químicos son normales, que ese periodo es normal, que los padres también lo han pasado y que es importante que lo viva con la alegría, claro. y con esos cambios de humor, ¿no? Esos ciclotímicos que vamos cambiando de cambios de humor cada día, ¿no? Cada día 40 veces cambio de humor. Cada segundo, vamos. Sí. Pero bueno, yo creo que es que aparte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, y creo que es que además esos cambios químicos son precisamente los que ayudan a hacer esa introspección y salir del nido, ¿no? O sea, que si el cuerpo hace eso es precisamente para poder salir del lado de papá y mamá y poder iniciarte hacia la vida adulta. Efectivamente, de acuerdo con los dos estoy, y desde los clientes que yo estoy viviendo ahora esos procesos, siempre viene la madre preocupada, ¿no? Normalmente es la madre en mi casa, viene preocupada con la niña, con el niño, oye, mira, es que está un poco perdido, es que de repente hace cosas que antes no hacía, ¿no? Y es como que yo pienso que la mejor fórmula es acompañar al adolescente en este periodo, pero desde el punto de vista de los padres es muy difícil cuando uno está metido en vivir su propio piloto automático, tiene sus propios problemas, es como con qué distancia veo yo lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Yo lo que quiero es, con bastantes problemas tengo yo, como para ahora estar acompañando al niño en su proceso. Entonces lo que quiero es que alguien de fuera venga, me lo solucione y yo sigo en lo mío, ¿no? Y yo creo que ahí está muchas veces el error que cometen los padres, que no son consecuentes o no se paran a pensar, a intentar ver lo que está ocurriendo desde la distancia, ¿no? Es decir, es un periodo normal, hay que acompañarlo, hay que hacerles ver que lo que le está pasando, yo también lo viví en su momento, y aquí yo creo que la empatía entraría muy bien a funcionar, ¿no? Ponernos en el lugar de esos adolescentes durante un tiempo y recordar cómo nos sentíamos nosotros. Yo empatizo mucho en este sentido, ¿no? O sea, que me es fácil entrar y pensar, madre mía, cómo estaba yo en aquellos maravillosos años. Y yo creo que también es importante entender dos cosas. Quiero decir, si un niño o una niña está en ese proceso de adolescencia y la madre o el padre se están sintiendo mal cuando el niño se muestra mejor, pues con esa rebeldía o con ese proceso, también el padre y la madre han de mirar qué les está pasando a ellos para que se sientan así. Porque el niño o la niña puede estar haciendo ese proceso y respetarlo y decir, vale, te dejo que lo vivas, pero a mí no me altera, ¿no? La historia es que cuando se alteran el padre y la madre, también hay un aprendizaje para ellos ahí, ¿no? Y es que muchas veces pensamos que nuestros hijos nos pertenecen, pero realmente no nos pertenecen. Entonces, para el padre y la madre también el aprendizaje es soltar, permitirlos que sean ellos mismos, no quienes nosotros queremos que sean. Y que hagan las cosas como queremos Efectivamente, nosotros que la hagan. Porque muchas veces proyectamos en nuestros hijos las carencias que tenemos nosotros. Entonces es muy importante asimilar que ellos tendrán sus propias necesidades y sus propios proyectos que no tienen por qué ser los que nosotros habíamos pensado para ellos. Totalmente de acuerdo. Y yo creo, pero ahí está, ¿no? Ahí está también un poco el análisis personal de cada uno de en qué situación me encuentro yo, en qué situación se encuentra mi hijo y cómo está la familia, ¿no? Para este proceso. Antes hablaba Miguel Ángel de prepararnos, ¿no? Es posible prepararse un poco estar pendiente, ¿no? de lo que va a ocurrir y adelantarse. Bueno, como decía antes, bueno, por un lado quería añadir el tema de culturalmente tenemos mucha sobreprotección. Entonces, luego esa sobreprotección es, digamos, hay un feedback, hay una devolución por parte del niño, ¿no? Del adolescente, del niño, de esa sobreprotección, que es más cariñoso, que es más cercano, que está más encima de los padres, como más papero, más mamera, ¿no? Como más mamitis, ¿no? Papitis, como se diga, que parece una enfermedad, mamitis o papitis. y luego, por otra parte... En algunas ocasiones lo es. En algunas ocasiones lo es, sí, cierto. Entonces, como tienes razón. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, dentro de esta dinámica creo que esa sobreprotección no ayuda luego, porque los padres se hacen tanto a sobreproteger a los niños que luego como que no quieren soltar, que es lo que estaba comentando Mar, ¿no? Y un poco por esa sobreprotección. Y luego, continuando con lo que decía Mar también, pues estoy totalmente de acuerdo en que
Lo cierto es que cuando el niño quiere empezar a volverse rebelde, los padres no quieren, ¿no? Y luego decía Mar, bueno, es que muchas cosas vienen de los padres, ¿no? Que de 80 o 90% vienen de los padres y los cuidadores. Si se queda con los abuelos, también vendrá cosas de los abuelos, pero principalmente siempre va a tener cosas de los padres, de la ¿no? casa, Entonces, todo lo que no te gusta de él es lo que no te gusta de ti, precisamente porque tú lo has copiado, ¿no? Entonces, y así respondiendo a tu pregunta, de qué podemos hacer, por supuesto. Primero darse cuenta que va a ocurrir, pero no del punto, ya viene la hormona y ya viene la tontería al niño, ¿no? No, es decir, hay una química, efectivamente hay una química, un proceso biológico que es así. Y luego segundo, pues prepararte tú muy bien para empezar a aprender a soltar, ¿no? Y darte cuenta, pillarlo con tiempo, y va a empezar a haber síntomas y que no empiecen a caerte mal, porque si empiezas con el lenguaje negativo de que, uy, mira lo que me ha dicho el niño, ¿no? O mira lo que me ha dicho no sé qué, y se lo dice a la vecina, y se lo dice a tu madre, y se lo dice a tu marido, vas retroalimentando el proceso y cada vez se hace más grande, y cada vez que te dice algo se te hace como una piedra, la piedra es más pesada, ¿no? Y al final vas tirando con esa, cualquier cosa es una gota que colma el vaso. Y, entonces, y ese proceso ocurre mucho en los padres, ¿no? Como tú comentabas. Sí, has dicho sutilmente que somos muy responsables, ¿no? Más responsables de lo que pensamos los padres. Absolutamente. De las cosas que hacen nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces volcamos en ellos cierto tipo de emociones o cierto tipo de energía, ¿no? Volcamos en ellos cuando llega la adolescencia, es el momento de revisar, ¿no? ¿Qué le hemos dado a nuestros hijos? Y ellos nos están devolviendo, ¿no? De alguna manera lo que nosotros le hemos dado durante toda la infancia, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, en que hay que aprender a soltar, que yo creo que es el proceso en el que personalmente me encuentro yo ahora, intentar ya empezar ese desapego, darle esa libertad, sobre todo desde el punto de vista de los miedos, ¿no? Porque yo creo que las madres es lo que más tememos, que le pueda pasar algo, no por ello a veces que confiamos, sino por otra persona, ¿no? Y desde ahí moverse cuesta muchísimo. No sé, tú ya, de por sí, tienes una actitud victimista, ¿no? Entonces, las madres que tienen, muchas madres con actitud victimista, pues eso es un problema gordo, ¿no? Porque al final dices, claro, esto que acabas de decir me acuerda mucho de mi madre, ¿no? Claro, eso la mía también lo decía. Si yo contigo estoy confiada. Te dice, cuidado con el coche, porque yo me fío de ti, yo sé que tú vas bien. Mamá, si yo me emborracho siempre. Claro, no, digo, yo siempre voy bien, pero el problema está el otro, tío. Entonces qué cuidado voy a tener. Claro. Si la responsabilidad del otro, pues yo qué culpa es. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Y al final un poco eso es muy de madre, ¿no? Entonces, pero eso ya no tiene que ver con los adolescentes. Un poco es como nos llevamos nuestro propio victimismo y lo proyectamos hacia nuestro... O sea, el problema del adolescente lo proyectamos hacia nuestro victimismo. Más que el victimismo es el miedo, ¿no? Los miedos, sí. Yo creo que realmente... De pasar algo es como... la madre tiene ese instinto protector que ya en exceso se lleva a la sobreprotección que decía Miguel Ángel, ¿no? Claro, esa sobreprotección hace hijos dependientes y hace que no sean adultos que se hacen responsables de su vida. Entonces, la clave para mí está en que la madre y el padre, pero estamos hablando en este caso de las madres, se hagan responsables de su miedo y de trabajarse su miedo y liberarse de él. Porque de esa forma dejan a los hijos de alguna manera libres para volar hacia su vida. Y creo que también es muy importante el que nos permitamos ver a nuestro hijo o nuestra hija. Es decir, ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones. También es súper importante el confiar no solo en ellos, sino también en la vida, ¿no? Para soltar un poco ese miedo, saber que de alguna manera la vida nos va a traer lo mejor para nosotros y para ellos, porque así les permitiremos que sean libres y que puedan disfrutar. Efectivamente, y es como intentar verlo sin filtros, ¿no? Quitarnos todas nuestras máscaras, sus máscaras y verlo. Yo creo que ese sería el mejor regalo que le podríamos hacer a nuestros hijos, ¿no? Verlos tal y como son y aceptarlos tal y como son, ¿no? Recordarles también que en este periodo de adolescencia los niños que no han tenido o cierta seguridad o no han los niños que han tenido carencias en casa, llega este momento y van a salir fuera a buscar todas esas carencias, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar pues con parejas que no nos gustan como madre, ¿no? Porque qué pinta tiene o qué tal, o nos podemos encontrar con amistades que tampoco nos gustan. Y claro, es que al final si el niño no ha sido protegido, no ha crecido en un entorno seguro, pues al final sale como los toros, ¿no? Salen las puertas y sale a ver qué ocurre, a ver qué pasa, y a base de golpes va a ir descubriendo la realidad, ¿no? Entonces es como también prepararlos también para ese
para ese momento, pero siempre desde la conciencia de que nosotros tenemos ese papel que realizar, ¿no? Bueno, en este contexto, aquí siento mucho ser duro con todo esto, con los padres, quiero decir. Miguel Ángel. Al final, decíamos, los niños copian todo lo que los padres sienten. Y dices, es que el niño me ha salido inseguro. No, es que tú eres insegura. Claro. Es que el niño me ha salido con un pronto, ¿no? Es que el padre tiene un pronto o la madre tiene un pronto. Al final, todo es una reacción de lo que ven en casa. Entonces, claro, si llegan con baja autoestima fuera, luego tenemos también esa parte mamífera y animal, que es de relacionarnos con los demás y estar en grupo. Y empiezan una de las principales razones por las que la gente fuma cigarros o fuma porro o cualquier otra cosa, alcohol, sí. Por el buen rollito que le da en el grupo el ser aceptado porque hago eso, ¿no? Un gran porcentaje de las personas que se han iniciado a fumar inician a fumar por inseguridad. Inician a fumar o a tomar cualquier tipo de droga como consecuencia de la inseguridad. Y empiezo a beber con 13, con 14 años hoy en día, por desgracia, como consecuencia de la inseguridad, porque me desinhibe y empiezo a ser yo mismo o yo misma. Es que no me he permitido ser yo mismo o yo misma, ¿no? Hasta ahora. Entonces, eso es gran parte de responsabilidad de los padres. Hay que acordarnos, tenemos que recordar algo que hemos dicho en otros programas, y es que somos copiamonos, literalmente. No importa lo que tú digas, esto de que haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, no funciona, ¿no? Cuando estamos trabajando el otro día dando una conferencia en un instituto de secundaria, de aquí de Guadalupe, estábamos comentando con la profesora precisamente eso, ¿no? El tema de que no importa, dices que necesitamos técnicas de educación emocional, de inteligencia emocional, para ayudar a los niños. Y yo le decía, no necesitas técnicas, necesitas integrarlas tú. Cuando tú integras la información, tienes conciencia emocional, tienes asertividad, tienes escucha activa, entonces se nota cómo hablas, se nota cómo dicen las cosas y la gente se calma. Da igual que sean adolescentes, que sean niños o que sean adultos. Es literalmente así. Y es un poco la trampa del ego, ¿no? De la pereza que tenemos de integrar todos los días, que si no lo integras todos los días, si tú como yo decía que yo tengo ganas de ser padre, ¿no? Y es porque ahora ya me siento como que tengo la capacidad de ser padre, que decir que antes de tiempo, que no digo que no lo puedan tener antes, por supuesto. Si vienen es que tienen que venir y está perfecto, ¿no? Pero como que ahora sí que me apetece porque ya creo que tengo la serenidad y la confianza como para poder transmitirlo a su amigo. No porque yo le diga nada, sino porque lo va a copiar de mí. Efectivamente somos su modelo a seguir y no hay que enseñar nada, simplemente ser uno mismo, y realmente eso es lo que ellos van a recibir. Exacto. Con lo cual estar pendientes, más que de los niños, estar pendientes de nosotros, de cómo estamos transmitiendo, porque al igual que antes decía, si doy un golpe, el niño lo copia, si tengo coraje el niño lo copia, también está la otra parte. Si no expreso mis emociones, si no hablo en el momento adecuado, si me callo cada vez que pudiera decir algo, todo eso también lo estoy aprendiendo y eso también me lo voy a llevar. Si no me disculpo, si intento llevar razón. Si no, claro, hay tanto, si no digo te quiero, ¿no? Que también, o no doy besos, no soy cariñoso, en fin, hay tantas cosas, hay tantas carencias que no somos conscientes, pero que luego eso, fuera del entorno de casa, pues también se va... Claro, lo vamos a reproducir porque, claro, por un lado, porque somos seres sistémicos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es que además, como necesitamos pertenecer para sentirnos reconocidos, eso nos va a llevar a que nos comportemos igual a como se han comportado nuestros padres, pero además cuando vayamos a un sistema externo, como puede ser pues, la pandilla, etcétera, etcétera, vamos muchas veces a reproducir eso que traemos de casa y por otra parte, como decía Miguel Ángel, a seguir conductas que se lleven en ese grupo por sentir que pertenecemos. Entonces, si en esa pandilla se fuma porro, pues fumaremos porro. Claro. Salvo que uno esté con las ideas muy claras y lo que haga, lo haga desde la conciencia de para qué lo está haciendo. Pero por otra parte, también es verdad que a veces ese tipo de conductas se dan para escapar de la realidad. Porque yo me he encontrado también trabajando con adolescentes cuya realidad es tan dura que buscan ese tipo de conductas para evadirse de ellas, para no estar presentes, ¿no? Entonces, es algo muy a tener en cuenta los adolescentes, por una parte, esa necesidad de pertenencia, y cuando tienen una vida bastante traumática o no la han procesado, el hecho de que necesitan escapar, ¿no? Claro, están disociados. En el otro día me decía mi hijo que mamá, hay un compañero que no me gustan las bromas que me gastan, ¿no? Que gastan en general, ¿no? En el grupo, y se queda así callado y de repente dice, bueno, yo a veces lo hago. Claro, y yo pensé eso, digo, se lo dije además, claro, por ese sentido de pertenencia al grupo, al final tú haces cosas que no te gustan, pero lo bueno es que eres consciente
lo que está pasando, ¿no? Un poco eso es lo que quería transmitirle, porque en lugar de una broma me llega con el porro y vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Pero sí que se vaya haciendo consciente de que a veces hacemos cosas por pertenecer al grupo, por ser aceptado, y más en esta edad, ¿no? Que él tiene ahora mismo 12 años, camino de 13, que justo va a entrar en ese periodo de... ya está empezando, ¿no? De revolución hormonal, y a ver qué tal va, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Mar, en eso que acabas de decir, porque es muy importante también. Por desgracia, hay situaciones, yo creo que nos llegan las situaciones en ese sentido, ¿no? De haber pasado o de estar viviendo, incluso he tenido gente con malos tratos viviendo en casa, o gente que pues ha fallecido uno de los padres y están solos, y cómo su madre ha gestionado o su padre ha gestionado la familia, y cómo le cae una responsabilidad que no le corresponde, porque claro, como falta un miembro, ahora ya tengo que darlo todo de mí, porque pobre mi madre encima, que tal. Empezamos a hacer cosas que en un momento dado puede salir como ese tapón de la botella de champán descorchando, que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Y es importante tener en cuenta también ese punto de vista. Sí, no, de hecho, pues, prácticamente todos los drogodependientes pasan eso, ¿no? Claro. Todos, si tú les preguntas por qué consumen, pues te dicen lo que comenta Mar, ¿no? Te dicen, pues es que yo lo que quiero es evadirme de una situación que no soporto, ¿no? Pero también es cierto que eso es como consecuencia de, obviamente, si se han creado en un ambiente sin la figura paterna o materna, o una familia disociada o desestructurada, obviamente no tienen las herramientas para afrontar una situación de desasosiego, una situación de inquietud constante, de ansiedad, o incluso de vacío interior, ¿no? O existencial, ¿no? De decir, bueno, Que quizás sea el mismo que tenga su madre o su padre, ¿no? Que por esté supuesto, viviendo por esas carencias, bueno, que suponiendo hay. que tengan padre o madre, porque estamos hablando No, pero de si sexo falta Tenerlo, tienen uno. que tenerlo. No, quiero No, me refiero decirte... a Pero que no estén no amenazar presentes. con ellos, No, sí. pero quiero decirte que uno de ellos no esté, y que sea justamente por ese vacío. O sea, si te quedas viuda, pues ese vacío que tú tienes, al final se lo estás transmitiendo también. Esa inseguridad a partir de ahora, Sí, por supuesto, claro. esa duda constante de saber si estoy haciendo las cosas bien, ahora cómo me voy a enfrentar, los miedos, ¿no? Y todo eso es lo que le estamos transmitiendo. Yo me gustaría hacer un inciso porque hay un término que hemos utilizado ya varias veces en los programas, que es que somos seres sistémicos. Y a mí me costó trabajo entender esos principios, así que me quiero poner del lado del oyente, gracias, y que me haga explicar un poco qué es este ser sistémico, muy resumida. Me alegro de que me haga esa pregunta. Bien. Bueno, que somos seres sistémicos quiere decir que todos venimos de un padre y de una madre, con lo cual ya de partida seríamos tres, es decir, yo tengo una parte de mi padre y una parte de mi madre, gracias a que ellos estuvieron juntos, surgió la vida, ¿no? Con lo cual, eso significa que ya, y eso está además demostrado científicamente, en esa información genética no solo van pues, ojos azules o si eres alto o eres bajo, sino que ahí también van todas las experiencias que vivieron no solo nuestros padres, sino nuestros ancestros. Y esa información la llevamos en nuestro ADN. ¿Qué ocurre? Pues que, además de eso, en la infancia vamos a aprender a comportarnos en función de lo que veamos en casa. Y esos comportamientos los vamos aprendiendo de manera inconsciente desde la gestación. Y cuando vamos a nuestra vida, vamos a ir reproduciéndolo. No solo vamos a reproducir lo que hayamos visto en casa, sino además toda esa información genética con todas las experiencias de nuestros ancestros están ahí. E igualmente puede ocurrir que se reproduzcan determinados eventos que ocurrieron en el pasado porque forman parte de nuestra información y de nuestro sistema. Y al final lo que se ve también es que muchas veces si se soluciona, por ejemplo, un conflicto entre los padres, va a cambiar la rebeldía que pueda tener el adolescente en la adolescencia. Porque a lo mejor simplemente es la rabia contenida de la madre. Que el hijo... Mira, por ejemplo, se me ocurre un caso reciente, ¿no? De un adolescente muy rebelde. Y esa rebeldía venía de un conflicto entre el padre y la madre, donde la madre no era capaz de manifestar ante el padre su enfado, se lo tragaba de alguna manera, pero el hijo era con quien ella se consolaba, a quien de alguna manera, aunque no le hablara mal del padre, sí se descargaba viendo en él al hombre que le hubiera gustado tener. Eso es una carga muy pesada para el hijo. Y cuando llega a la adolescencia, por una parte está cargando la rabia de su madre, pero por otra tiene como una especie de sobrecarga de
ser el hombre que mamá hubiera querido para ella y que no tiene, ¿no? Con lo cual, a la hora de relacionarse en pareja, no se va a relacionar desde la libertad, sino que ya lleva la sobrecarga de la rabia y de el hombre que debe ser en función de las expectativas de mamá. Obviamente esto no es algo consciente, es algo inconsciente, pero que condiciona nuestro comportamiento, porque como ya hemos hablado muchas veces, que dice la programación no lingüística y demás, el 93% de nuestros comportamientos vienen del inconsciente, ¿no? Bueno, para simplificar un poco lo que has dicho, Gracias. gracias a ti por la explicación, podemos decir que formamos parte de un sistema. Y ese sistema tiene una serie de características y de circunstancias que nos abordan de forma consciente o no. Es decir, que nos afectan de forma consciente o no. ¿No? Eso es así de ser sistémico. Bien. Sí. Ahora, dicho esto y comentando esto que decías, y esto sirve para vosotras cuando hagáis terapia, ¿vale? Cuando hay un adolescente que tenga una situación muy conflictiva o que sea muy conflictivo y tenéis la oportunidad de hablar con él a solas, una cosa sería preguntarle: ¿a quién fastidias cuando haces esto? Cuando haces esa pregunta, al principio ellos no son conscientes normalmente por qué lo hacen, pero hay alguien en particular a quien quieren fastidiar. Y entonces hay que trabajar con la ira o el enojo hacia esa persona, obviamente porque esa persona se lo ha transmitido previamente. Pero eso es un poco el camino más rápido hacia la vía de la expresión natural del adolescente. Muy bien, y además yo creo que en realidad cuidado con las preguntas que le hacemos a los adolescentes, porque en ocasiones se quedan pillados, ¿no? Porque son complicadas o realmente no están invitados a esa autorreflexión, falta de autoconocimiento. Eso no puede ser adolescente, a los adultos también les pasa. No, Tú no, preguntas a un claro, adulto una cosa y le dices, ¿cómo? Sí, Y sí. se lo vuelve a preguntar y dicen, bueno, la verdad es que no. Es muy Bueno, pero ya al final cuando tú estás trabajando siempre tienes que establecer ese rapport y mimetizar un poco el lenguaje eso con el está claro. interlocutor. Entonces, Está claro que al final se conecta con el adolescente y se trabaja y como tengo yo a uno ahora, 2 días sin hablar, está. Lleva 2 días sin hablar. Eso es bueno. Entonces digo, algo hemos tocado por ahí, los mimbres como dicen algunos, hemos tocado algo por ahí que realmente está, bueno, a ver cómo lo verbaliza o cómo lo manifiesta, estoy expectante ante ello. Pero hay tantos problemas, o sea, hay tantas cosas que se les viene encima a los adolescentes, como la gestión del estrés, el autoconocimiento, definir la propia identidad, la ansiedad que le produce el hablar en público, los exámenes, tanto, o sea, las relaciones, la gestión con las familias, con la pareja, con los amigos, es tanto lo que se les viene que intentar ponerle orden a todo realmente es complicado, y sobre todo invitarle a eso, ¿no? A esa paciencia. Es educación, ¿no? Y al final les tocamos, ¿no? La asociación de Asané, esta que te comenté que estábamos montando ahora, que queremos que haya una asignatura de educación emocional desde infantil, ¿no? Porque al final si tú enseñas a los niños a saber qué estoy sintiendo en cada momento, enseñas a gestionar esas emociones, a cómo puedo disipar ciertos picos de emoción, ¿no? que me hacen sentir mal, pues es que le cambia la vida a mí. Perfecto. Pues bueno, chicos, se nos fue el tiempo, como siempre. Un placer compartir con vosotros los micrófonos. Muchas gracias, Juancho, muchas gracias, Mar. Gracias. Buenas tardes y hasta el próximo programa.